No escribo esto para avergonzarlos, sino para molestarlos como a mis hijos amados. Porque aunque ustedes tengan 10.000 instructores en Cristo, no tienen muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Por tanto les ruego que me imiten. Por eso les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual les recordará mi modo de ser en Cristo, tal y como enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pero algunos se creen muy importantes y creen que yo nunca iré a visitarlos. Pero si el Señor así lo quiere, pronto iré a verlos y entonces sabré cuánto pueden hacer esos engreídos y no cuánto pueden hablar. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Que los visite con una vara o con amor y con un espíritu apacible? Hermanos, esta es palabra de Dios. Amén. Esta es la palabra que el Señor nos va a hablar hoy, nos va a comunicar su verdad. Y es la última parte del capítulo 4. El próximo domingo vamos al 5 y usted está ansioso, ¿verdad? Porque viene el chisme sabroso del inmoral que estaba yendo a la iglesia y abrazaba en la iglesia a su madrastra que vivía con ella. Va a estar bueno. Próximo domingo, no se lo pierda, ¿ok? Pero ahora vamos a hablar y cerrar el capítulo 4 de esta serie de sermones, buenas noticias para malos cristianos. Como todos los cristianos normales que tenemos altos y bajos. Hoy, 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer. Alguien me preguntó, ¿vamos a hacer algo en la iglesia como el Día Internacional de la Mujer? Y me quedé pensando y le dije, no tengo pensado nada, nunca se me había ocurrido. Y después pensé, qué curioso, nosotros celebramos el Día de la Madre. Y celebramos el Día del Padre, y no todas las mujeres son madres, y no todos los hombres son padres, y lo celebramos, hacemos algo, y celebrar el Día de la Madre no está en la Biblia. Según yo la he leído varias veces la Biblia y no sale que el 10 de mayo es el Día de la Madre. Tampoco sale que es el Día de la Mujer, pero son festividades, celebraciones que la sociedad se ha impuesto para honrar, en este caso, a la mujer. Así que, aunque no vamos a hacer nada especial para el Día de la Mujer, lo que sí vamos a hacer es que vamos a amarrar el sermón, que tiene mucho que ver con ser mujer o ser hombre, pero en una capacidad elevada, que es la de ser padres y madres espirituales. De eso vamos a hablar hoy día. Hace algunos meses atrás, 1 año o 2 años atrás, yo prediqué una serie de sermones que hablaban del hijo pródigo. ¿Se acuerdan? Sí. Del cuadro de Rembrandt y del hijo pródigo. Y fueron 5 sermones donde fuimos desmenuzando los simbolismos de este cuadro. Y en el fondo decíamos que a veces nos identificamos con uno o con otro personaje del cuadro. Generalmente nos identificamos con el hijo menor, el que llega arrepentido a los pies del padre, y el padre lo abraza y lo cubre con su túnica. Y generalmente nosotros nos sentimos así, como que nos desviamos, pero volvimos al camino del Padre. En otras ocasiones nos consideramos y nos identificamos como el hijo mayor, el que está parado al lado del cuadro con las manos cerradas así y mirando desde una altura con una actitud juzgadora. Y muchos de nosotros que nos hemos criado en el Evangelio, a veces tenemos esa actitud de, como yo que te he servido tantos años, Señor, y este llegó recién y mira, ya lo tienen en un cargo, lo honran en la iglesia, y yo que tanto te he servido, estoy así, ¿no? Como una actitud, y a veces sentimos eso. Pero el fondo del sermón, de esos sermones acerca del hijo pródigo, tenía un solo motivo, que independientemente que seamos, o a veces nos sintamos como el hijo menor, o a veces nos sintamos como el hijo mayor, la actitud que Dios quiere que nosotros logremos es llegar a ser como el Padre. Como el Padre. Todo cristiano es llamado a madurar. Todo cristiano es llamado a salir de su condición de hijo inmaduro, o criticón, o estructurado, y llegar a ser
como el Padre. Un Padre calmado, amoroso, que recibe a todo mundo, que cuida de sus hijos. Por eso que el sermón hoy tiene esa relación. Pablo nos está hablando aquí y nos dice que ustedes pueden tener muchos babysitters, muchos instructores, muchas nodrizas, pero padres espirituales me tienen a mí. Yo soy su padre espiritual. Y nos anima a ese trabajo que cada cristiano debe tener, de apadrinar, de tener con otros un trato paternal o maternal. Ahora bien, algunos de ustedes quizás está pensando y diciendo, bueno, pero Jesucristo mismo dijo que no llamen a nadie Padre aquí en la tierra, porque Padre solamente tenemos al Padre Celestial. Jesús de lo que está tratando no es del tema de tener la figura de padre y de cuidar a otros, sino Jesús está criticando a los fariseos, a los publicanos que quieren títulos y que quieren que les digan padre en honor cuando ni siquiera son padres. A eso se refiere Jesús. Y de hecho hay algunas iglesias, por ejemplo, la Iglesia Católica, a los curas, a los sacerdotes les dice padre. Y no creo yo que estén contraviniendo lo que Jesús dijo. Y la figura máxima de la Iglesia Católica es el Papa, que en el fondo viene de una raíz de padre. Y nosotros en las iglesias cristianas no somos muy dados a los títulos de que pastor, reverendo, presbítero, qué sé yo, somos sencillamente siervos del Señor, pero tenemos que tener ciertas cualidades, y una de esas, todos los cristianos, llegar a ser un padre o una madre, o sea, que ustedes tengan hijos espirituales. Así que de lo que está hablando Pablo aquí es del apadrinamiento, no encontré mejor palabra, apadrinamiento. ¿Qué significa apadrinamiento? Tomar a alguien, a un hombre, a una mujer, a una señorita, a alguien nuevo en la iglesia, y ser una figura paternal o maternal y guiarlo en el camino del Señor. Dios es nuestro Padre. De hecho, Jesús nos dijo, cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos. Yo no sé si ustedes han oído orar a Aldo. Sí. ¿Cómo ora Aldo? Papito. Le dice papito. ¿Ya? Confianzúa el Aldo con el Señor. Otro dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero decirle papito es como decirle en inglés daddy, papi, a Dios, una relación de amor, porque Él es nuestro Padre. Y Él nos instruye y Él nos disciplina como Padre. Él nos instruye y nos disciplina. Y Dios obviamente es el Padre. Y es el Padre de los Corintios y es el Padre de la cumbre. Dios es el Padre. Pero la pregunta es, ¿cómo es que Dios nos engendra? ¿Cómo es que Dios nos da vida? ¿Es que acaso Dios se le apareció a usted y le dio vida milagrosamente por allá no sé dónde? Dios usa ciertas maneras para darnos vida. En el caso aquí Pablo está diciéndole a los corintios, miren, Dios es el Padre de ustedes, pero Dios a través de mí los engendró a ustedes, así que yo soy su Padre. Porque si no hubiera sido por mí, ustedes no hubieran nacido de nuevo en la familia de Dios. Así que Pablo les habla que eso, la proclamación del Evangelio, es la manera en que Dios Padre engendra a hijos a través de padres espirituales aquí en la tierra. Y los padres, ¿qué hacemos? Tenemos que criar a los hijos en la iglesia, encaminarlos, hacerlos miembros, hacerlos lograr que vayan creciendo, que se comprometan, que luego tomen ministerio, que lleguen a ser servidores en la iglesia, ojalá en algún futuro ancianos, líderes de la iglesia del Señor. Tenemos que llevarlos a que ustedes estudien la Biblia, que aprendan a tomar ese libro santo y a ver qué es lo que dice Dios allí, cómo me puedo ayudar a crecer espiritualmente. Nosotros queremos llevarlos a ustedes a un compromiso para que amen a los demás y vayan a un grupo en casa y sean fieles en el grupo y cooperen con la once del grupo, ¿verdad? Y tengan alegría y ayuden en necesidades a la gente del grupo. Llevarlos a ustedes a que, si ustedes son adictos, puedan salir de sus adicciones, tanto tipo de adicción a la comida, adicción al alcohol, adicción a la droga, adicción, la codependencia de relaciones insanas con otras personas. Y los padres espirituales, así como somos los padres físicos, tenemos que velar por esa gente para que puedan ir creciendo. Si tienen deudas,
arreglen sus deudas, paguen sus deudas, sean ordenados, no usen la tarjeta de crédito, que prácticamente es del diablo la tarjeta de crédito, ¿cómo se llama? El interés compuesto, que la gente no entiende qué es el interés compuesto. El interés compuesto fue creado en los laboratorios financieros del infierno, ¿sabían ustedes? Entonces la gente pero ¿cómo, Fernando? Bueno, un padre espiritual le dice, sí, te voy a explicar por qué, ¿ya? Y por qué no es bueno que te endeudes. Todas esas cosas las hace un padre espiritual. Si el matrimonio tuyo es un desastre, no lo vamos a echar a la basura. Como padres espirituales tenemos que procurar aquellos matrimonios y ayudarles a que se compongan y sean un buen testimonio en el mundo. Si tienen hijos malcriados, no te los vamos a adoptar, quédate con tus hijos nomás, pero te vamos a ayudar para que esos hijos, te vamos a dar sugerencias, ¿verdad? Para que cómo puedas criar a tus hijos. De eso se trata la iglesia, es una familia y tenemos que ayudarlo. Es el trabajo de un padre, es el trabajo de una madre espiritual. Ahora, usted que ha sido padre humano, y todos que hemos sido padre humano, nosotros podemos pensar en muchos instructores que tuvieron nuestros hijos, muchos instructores. Por ejemplo, tenemos los entrenadores de deporte, que lo ponemos en un deporte, que el fútbol, que el karate, que no sé qué cosa, que la natación. Esos son instructores, ¿verdad? No son los padres de ellos, son los que le ayudan al padre a entrenar al niño en cierta área, o que los ponen en el jardín infantil, las nanas, las tías, son instructores. Después los traemos a la iglesia y tienen instructores bíblicos, tienen líderes de jóvenes o en la clase de los niños, y los demás todos aquí son los tíos, las tías de nuestros hijos, los amigos de la iglesia. Así que usted es el responsable de criar a su hijo en el Señor, a su hijo físico en el Señor. No vaya a hacer cosas que lo típico que pasa, que usted llega al niño de la escuela a la casa y hace una cosa mala y le dice, ¿eso es lo que te enseñan a ti en la escuela? Y el pobre niño se va a la escuela y hace algo malo y la profe le dice, ¿y eso te enseñan a ti en la casa? Y nos tiramos a los niños como pelota de allá para acá. Lo mismo, si usted trae a sus niños aquí a la iglesia, no es para que la iglesia se los forme espiritualmente. Es usted el pastor de su hijo, usted es la pastora de su hija, de su hijo. Usted los debe creer. Y aquí la iglesia en 45 minutos les va a reforzar lo que toda la semana usted le ha dado a su hijo. Bueno, otro día vamos a hablar de la enseñanza de los niños. Pero aquí en la iglesia, los más adultos, los mayores, ustedes son hijos. Y entre nosotros ustedes tienen padres espirituales. Y los instructores aquí en la iglesia son los ancianos, los que dirigen ministerios. La que dirige la alabanza es una instructora para llevarlo a usted también a la alabanza del Señor. Volviendo al tema de Pablo, Pablo no es orgulloso. Él reconoce sus faltas. Pero cuando él está diciendo, ustedes no tienen muchos padres, dice, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Y luego dice una palabra, una frase con agallas, de adentro, y dice, y muy poco podríamos decirla, por tanto les ruego que me imiten. ¿Podría decir eso usted? Aunque no podría, y aunque no lo diga, sus hijos lo van a imitar. Pablo es sincero, no es orgulloso. Él reconoce su falta. Yo te garantizo que si tú vivieras con el apóstol Pablo, tú te hubieras dado cuenta que el apóstol Pablo era santo. En su vida privada, que él estudiaba la escritura, que él oraba, que tenía sus finanzas en orden, que cuando se le acababa la plata trabajaba para pagar sus gastos, tenía una vida sexual pura, él era compasivo, etcétera. Era un ejemplo de cristiano. Y cuando Pablo se arrepentía, confesaba su pecado, reconocía su falta. Por eso que Pablo dice, por tanto les ruego que me imiten. Era un ejemplo, no era perfecto. En el fondo dice, sigan a Jesús, pero imítenme a mí. Sigan a Jesús, pero imítenme a mí, porque a Jesús no lo vemos. Al Padre Espiritual sí lo vemos. Y a ese tenemos que imitar. Y siguiendo con la idea del Padre Espiritual, Pablo sigue en el versículo siguiente, dice, por eso les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado. No era su hijo físico, carnal. De hecho, nosotros sabemos cómo se llama el papá, cómo se llama la mamá
¿Y cómo se llama la abuela de Timoteo? No sabemos el nombre del papá. ¿Cómo se llamaba la mamá? Eunice o Loida. Tu abuela, Loida. ¿Y tu madre? Eunice. Eunice, que seguramente Timoteo era hijo de un padre griego, quizás no creyente, pero su mamá y su abuela fueron sus madres espirituales, porque le dice Pablo lo que te enseñaron ellas, Loida, Eunice, madre y abuela, pero espiritualmente es hijo de Pablo. Mi hijo amado, porque Pablo le echó el ojo en uno de sus viajes, se lo llevó con él y lo hizo, lo llevó, debe haber tenido unos 25, 30 años cuando lo tomó y predicó con él en muchas partes y al final lo pone de obispo, de supervisor de una obra y por eso le escribe la carta, la primera y la segunda carta a Timoteo. Está bien si tú tienes amigos en la escuela o en el trabajo. Está bien que te relaciones con tus pares, pero tú debes tener amigos mayores que tú, personas a las cuales tú puedas respetar, padres o madres espirituales. La iglesia no se trata de llaneros solitarios, de gente que se manda sola y hace lo que quiera. Tiene que tener alguien sobre usted. Y nosotros, los mayores de la iglesia, los más maduros, los que tenemos más años en el Señor, nosotros debemos tener gente menor con nosotros, jóvenes, señoritas, gente nueva en la iglesia a los cuales nosotros podamos influir. Y los jóvenes de la iglesia, ellos también tienen que buscar relacionarse con personas mayores. No tiene que haber en la iglesia una brecha generacional y una lucha generacional, sino que tiene que haber una armonía como en una familia. Yo me acuerdo que cuando teníamos a los niños adolescentes, trajimos un pastor recién casado para que nos ayudara en la iglesia en California. Y una de las cosas que me llamaba mucho la atención de él es que constantemente cuando estábamos solos y yo conversaba con él, me preguntaba muchas cosas de mis hijos. Y me decía, Fernando, ¿cómo tú conversas con Carlos? ¿O cómo le haces con Paloma en esta área? ¿O cómo, Nona y tú, cómo ustedes acostumbran a relacionarse con ellos en esta circunstancia, en esta otra? Y era como que yo lo miraba y él tomaba nota, como que absorbía todo lo que yo le decía. Y esa es la actitud que debe tener alguien que quiere aprender de otro, que lo ve y yo quiero, cuando tenga hijos, ser como tú. Es muy bueno tener esas relaciones en la iglesia. Él quería aprender. Hace pocos días, una joven nos fue a visitar a la casa. Y como estábamos de vacaciones todavía, quería ir a la casa. Y Nona y yo estábamos muy nerviosos. Porque alguien te diga, tío, quiero ir a su casa para conversar con usted. Y dice, que mira, ¿qué nos irá a decir? Ahí estuvimos como 2 días ahí todos problemados. Y llegó, tomamos desayuno, bueno, y nos dice, es que yo quería estar con ustedes, yo quería venir a su casa, me gusta su casa, me gusta estar con ustedes. No hay y Nona y yo cuando se fue, dijimos, qué bonito que alguien diga, yo quiero estar con ustedes, me gusta verlo. Estar en su casa, conversar cosas de Dios, cosas de la escuela, tantas cosas que los jóvenes quieren conversar. Eso significa tener padres y madres espirituales. Tú tienes una familia biológica y Dios te ha dado una familia espiritual también. Y como tu familia biológica tiene padre y madre y hermano, así tu familia espiritual también tiene padres y hermanos que Dios te quiere dar. Imítenme, dice Pablo, imítenme. Timoteo lo hace, dice, él es mi hijo y por eso que lo estoy mandando a él, porque él sabe cómo va la cosa. Por eso, hermanos, hermanas, necesitamos buenos ejemplos en la iglesia. Necesitamos buenos padres, necesitamos buenas madres de quienes aprender a imitar. Así que en este Día Internacional de la Mujer, a lo mejor usted no va, algunos de ustedes no se van a casar, no van a ser madres, o ya se divorciaron, o son arrejuntadas, o son separados, son viudas, o sea, tanto estado civil que existe hoy en día, ¿verdad? Independientemente de todo eso, usted como cristiana es llamada a ser una madre espiritual para otra persona. En cuanto a esto, ya que estoy hablando de familias y de madres, y del mal concepto que hoy en nuestra sociedad tiene la paternidad. De hecho, de que comience la palabra con pater, se nos va a ir la mente al patriarcado, que hoy en día está tan denigrado.
O sea, hasta da miedo mencionar al padre o hablar de ese orden que Dios ha puesto en la sociedad y en el mundo. O sea, el patriarcado opresor. No estamos hablando de ese patriarcado opresor ni ese machismo que no es bíblico. Estamos hablando de un orden que Dios nos ha dado. Por eso que no quiero hablar de solamente el padre espiritual, quiero hablar del padre y la madre, porque no hay, dice Pablo, no hay varón ni mujer, no hay diferencia de sexo en la iglesia. En la iglesia somos todos uno en Cristo Jesús. Y cada cual en la iglesia funciona de acuerdo a su don. Y se los digo de una vez, si entre ustedes Dios levanta mujeres que tengan el don de predicar, van a tener que predicar, porque no porque sean mujeres no van a poder ejercer su don. Así que en la iglesia somos todos igual y cada uno tiene que buscar su función, pero una función que Dios quiere es que usted apadrine, cuide, sea madre, sea padre espiritual de otro. Entonces, volviendo a nuestra realidad en Chile, les quiero dar algunas cifras que se las puse allí en el boletín. En Chile nacen 600 niños al día. 60 de esos niños que son inscritos en el registro civil son inscritos sin padre. No hay padre que reconocen al 10% de los niños. Obviamente que no nacieron por obra y gracia del Espíritu Santo. Hubo un padre, pero la madre no lo menciona y no aparece o se enojó con él y no quiere que aparezca como padre. De esos 600 niños que nacen en Chile al día, 450, o sea el 75%, nacen fuera del matrimonio. ¿Escuchó bien? 75% de los niños nacen fuera del matrimonio. ¿Por qué razón? Porque hoy el matrimonio no es respetado ni en Chile ni en el mundo. Se dice que es algo, una imposición, es algo pasado de moda, que no se necesitan papeles para estar casados, eso no tiene ninguna validez. Por esa razón que hoy en día, de todas las parejas que viven juntas, solamente el 25% se casa. ¿Qué les estamos enseñando a los niños con esta realidad? Bueno, en primer lugar, no les estamos enseñando con pizarra ni con tiza, sino que con nuestros hechos le estamos diciendo, el matrimonio no interesa, no es importante. ¿Qué le estamos diciendo a esos 60 niños diarios que nacen en Chile y que cuando crezcan van a ver el certificado de nacimiento y dicen, mi mamá y mi papá? No interesa, yo soy tu papá, yo para ti soy padre y madre. No interesa. Le estamos diciendo eso. No interesa tener un padre. Yo soy madre soltera y yo te voy a sacar adelante. No interesa el matrimonio, no es importante. Así que de 100 niños que tenemos hoy en Chile, de 100 niños, solamente 25 tienen padres casados. Es estadística que da el gobierno. Ahora, de esos 25 niños que van a la casa y los padres están casados, yo no sé cuántos de esos estarán ya divorciados, o ni tengo idea cuántos realmente serán buenos padres. O sea, el estar casado, entre paréntesis, no es ninguna garantía que sean santitos. Hay matrimonios que son un infierno, que en realidad se preferiría que estuvieran separados y que esos niños crecieran más sanamente psicológicamente. Así que no hay ninguna garantía que tengan buenos padres o buenas madres. De ustedes, incluyendo los hijos viejos y los hijos jóvenes, se criaron sin padre, 24%. Miren cómo es diferente. Hoy es el 75%. Pero en el caso de ustedes, muchos de ustedes y algunos niños que andan por aquí, son el 25%. A ver, ya me confundí. Antes, ustedes me entienden, ¿verdad? Ya, ok. Antes solamente un cuarto de la población no se casaba y nacían los niños allí. Ahora, solo un cuarto se casa. ¿Ya? Bueno, otra vez, ¿cuál es la imagen del padre según esta estadística? Lo mismo, no es importante. ¿Ya? La Biblia no nos habla absolutamente nada de la adolescencia.
ni de esas cosas, ¿no? que hoy en día son tan comunes. Ahora con los psicólogos y todo eso han hecho muchas investigaciones y hablan de la madurez del cerebro y hasta cuándo dura la adolescencia, y algunos dicen que a los 25 años todavía son adolescentes, pero yo tengo un caso comprobado que no es verdad, porque yo tengo un hermano de 48 y todavía es un adolescente. Es un caso científico único en el mundo. Bueno, pero a lo que voy es que lo único que dice la Biblia, la enseñanza bíblica, o en el tiempo de Pablo, dice que los padres deben dar un buen ejemplo. Sean como sean los hijos, que deben amar a Dios, que deben amar a sus hijos, que deben criarlos, que deben servirlos. Y en el caso de los hijos, ¿qué es lo que dice la Biblia? Dice que los hijos tienen que amar y tienen que honrar a sus padres, y tienen que obedecer a sus padres y tienen que imitarlos. Eso es lo bíblico, no hay más que eso. Y especialmente en el caso de los varones, la cultura bíblica era así: si tu papá era campesino, está escrito en tu ADN que tú tienes que ser campesino, tienes que seguir cultivando la tierra que tu papá cultivó. Si tu papá era carpintero, en el caso de José, el padrastro de Jesús, Jesús tenía que ser como su padrastro y tenía que ser carpintero. Si tu papá era banquero, tú ibas a ser un banquero. Y si tu papá era un sacerdote del templo, tú ibas a ser un sacerdote. Tenías que ser como él y respetarlo y seguir ese camino. Esa es la esencia del liderazgo. La esencia del liderazgo es esa. Es liderar, caminar y que la gente te siga. Y que te siga exactamente como tú estás caminando, lo que tú estás haciendo. Y en la iglesia debe ser exactamente igual. Tú debes ser un padre espiritual, pero para ser padre tienes que haber sido un discípulo de alguien, y esto lo van a poder conversar más detenidamente en los grupos en casa, porque las preguntas están muy buenas esta semana, las preguntas en el boletín. Y ahí tú tienes que identificar quién te trajo al Señor. A lo mejor el que te trajo, como dice, yo sembré, dice Pablo, Apolo regó, el crecimiento de Dios. A lo mejor alguien te predicó, te llevó al Señor, pero otra persona fue tu padre espiritual. Ahora, ese padre espiritual, esa persona a la que tú respetas, hay cosas que tú hoy haces en memoria y en obediencia y en imitación de esa persona que fue tu padre espiritual. En primer lugar, eso es lo que tiene que acontecer en tu vida. En segundo lugar, tú tienes que traspasar eso, porque la palabra tradición no es mala. La tradición es traspasar de una generación a otra lo que tú aprendiste. La tradición del evangelio viene de los apóstoles hasta el día de hoy, y tú tienes que transmitir a otro, y el otro al que tú le transmites te tiene que mirar a ti, te tiene que imitar. Y esa es una motivación para que te imite lo bueno. Y no digan, no me miren a mí, miren al Señor. Igual te van a mirar a ti. Así que en la iglesia así debe ser. Tienen que haber padres, madres espirituales a los cuales podamos imitar. Y Pablo le dice a los corintios que no se crean de esa falsedad de la cultura. La cultura que dice que la autoridad tiene que ser desafiada y que nos debemos rebelar en contra de cualquier autoridad. Y porque eso al final nos lleva a lo que estamos viendo hoy en este mundo: la falta de control de nuestros jóvenes en el área sexual, en los vicios, en la economía, en la familia, la destrucción de tantas cosas. Así que dos cosas muy fundamentales que yo se las anoté allí y que tienen que ver como el resumen de este sermón. Uno, el líder debe amar a la iglesia, al servidor de la iglesia, porque un líder es el servidor. Debe amar a la iglesia como un padre ama a sus hijos. Y yo se los digo, quizás con tanta pretensión como el apóstol Pablo, yo los amo a ustedes. Amén. La nona y yo a ustedes los amamos como hijos espirituales. Y en segundo lugar, lo que tenemos que sacar de este sermón es que la autoridad espiritual debe ser obedecida y debe ser respetada. O sea, la cosa va de ida y vuelta, como en la familia. El padre ama, cuida, provee a sus hijos, y esperamos que los hijos respeten y obedezcan y aprendan de sus padres. La iglesia es lo mismo, el liderazgo, los que le sirven a usted, le aman, le cuidan, le protegen, oran por usted, le proveen. Estamos allí en cualquier momento y a cualquier hora del día, pero los hijos espirituales tienen que respetar la autoridad de la iglesia y ser obedecidos. Ese era el problema de la iglesia de Corinto, que estaba medio rebelde y medio
engreídos, dice la palabra, cachetones, orgullosos. Y Pablo pierde un poquito la paciencia y dice, iré a verlos, pronto iré a verlos. ¿No les pasaba a ustedes con los papás cuando andábamos por ahí? Y dice, ya vamos a llegar a la casa. Iré a verlos. Dice, y entonces sabré cuánto pueden hacer esos engreídos y no cuánto pueden hablar. Porque esa es la verdad, hermanos. Hay gente que habla mucho, que opina mucho. En la iglesia también. Opinan de todo. Uno le pregunta a uno y contestan ellos. Contestan por otro, opinan por otro. Y dicen, ellos saben todo cómo tiene que hacerse. Lo tienen bien clarito, esto tiene que ser así, así, así. Eso me recuerda a mí las pocas veces que he ido al estadio. Algún día el Señor me va a conceder ir a ver a Huachipato. Nunca lo he visto jugar a Huachipato, pero me alegra sus triunfos. Y algún día a alguno le va a permitir ir a un estadio que todavía no se ha construido. El estadio de la Chile. Bueno, pero las pocas veces que yo he ido al estadio, veo 24 jugadores en la cancha. Pero observo a 10.000 personas que hablan, opinan, gritan, garabatean, dan instrucciones a los equipos. Engreídos, digo yo, como dice Pablo, que opinan de todo, que hablan mucho. Dice, yo voy a ir a verlo, a ver si así como tanto hablas, actúas. Una cosa es hablar y la otra cosa es actuar. Una cosa es criticar a los que están jugando en la cancha y otra cosa es bajar a la cancha y juega tú. Y lo peor, estos comentaristas deportivos que pesan 200 kilos, están en la tele todos maquillados y están dando charlas de cómo tienen que jugar los otros. A eso se refiere Pablo. Algunos, dice él, se creen muy importantes y creen que yo nunca iré a visitarlos. Pero si el Señor así lo quiere, pronto iré a verlos y entonces sabré cuánto pueden hacer esos engreídos y no cuánto pueden hablar. Así que Pablo nos está diciendo algo que es de sentido común. Los padres tenemos dos manos. Una es la mano del amor, del cariño, y la otra es la mano firme. Y bueno, hablando del matrimonio, es bueno que los hijos se críen con un papá y con una mamá, porque casi siempre el papá, bueno, no, al revés, la mamá es la bruja mala. Y cuando llega el papá, venga para acá, mijito. ¿Qué? ¿Por qué le pegó a su mamá, verdad? Pero a veces al revés, a veces el papá nomás es el que castiga y la mamá es la que da cariño. Bueno, lo que pasa es que tiene que haber de uno y de otro para que haya un balance. Un balance. Y Pablo en este caso como que nos está diciendo, yo tengo dos manos, yo soy el papá de ustedes. Y con una les puedo hacer mucho cariño, pero con la otra se las puedo dar. Porque se están portando mal, son engreídos. Lo que usted le decía a sus hijos, a lo mejor todavía se lo digo, si te portan mal, mira, aquí arriba del refrigerador tengo la cucharita de palo. Y te las voy a dar. Te las voy a dar. O no sé, por alguno usará el cinturón, ahora está muy popular la chancleta, ¿verdad? La chancleta voladora. Una vez un amigo decía, su papá no era cristiano, dice, no, mi papá me pegó mucho. Cuando chico me pegaba con el cable de la plancha, dice. Y todos así, uy, no, dijo, mejor, porque imagínate que me hubiera pegado con la plancha, dijo. Bueno, Pablo dice, ¿qué prefieren ustedes? ¿Que los visite con una vara? Esa es una opción. Y lo otro, con amor y con un espíritu apacible. Elijan, dice Pablo. Porque yo soy su padre espiritual. Y a veces la iglesia confunde estas dos manos. O a veces usa mucho una mano y la otra no la usa. La iglesia del puro amor. Todo se acepta. Cristo ya pagó por nosotros. No hay problema, usted dele nomás. El Señor tendrá misericordia. Y hay otras iglesias que puros palos. Puros palos. Y alguna gente se va de esas iglesias porque se aburre, porque sí, a veces es bonito que el pastor, mire, a veces yo he predicado unos sermones medio duros y me aplauden.
Hoy Fernando, estuvo buena esa raspada de cacho que nos hiciste, estuvo buena. Claro, pero si mis 52 sermones del año fueran así, yo creo que como al quinto usted diría, ya, pues Fernando, córtala, ya, pues ya estuvo bueno. Pero lo mismo, si 52 sermones es la gracia de Dios, es el amor de Dios, no importa, Dios le va a perdonar todo, usted dele nomás, también aburre y también desbalancea. Y a veces en la iglesia hacemos eso, a veces hay gente que está portándose mal en la iglesia, son orgullosos, son divisores, son criticones, son desobedientes, no tienen amor, no cooperan, no diezman, no dan ni un 5. Y no queremos llamarle la atención porque se nos pueden ir los hermanitos. Así que no, espérate, Dios va a hacer la obra. Y a veces hay gente que son trabajadores tranquilos, pasan piola en la iglesia y son muy fieles, y de repente esa persona tiene una caída, una cosita le pasó y le damos con todo. O sea, a ellos le demostramos esa autoridad que decimos tener. Así que tenemos que ser cuidadosos. Miren, a Jesús lo amaban los humildes, la gente humilde, los limpios de corazón, los pobres en espíritu, amaban mucho a Jesús, pero era odiado por los orgullosos, por los habladores, por los engreídos, por los arrogantes. Así que nosotros ahora, ¿dónde estamos? ¿Nos dejamos pastorear? ¿Nos dejamos guiar por un padre espiritual? ¿Podría usted decir en este momento el nombre de su padre espiritual? Prepárese, porque en esta semana en el grupo en casa lo va a tener que compartir. Y siempre le he dicho, ¿cómo identificar a un padre espiritual o alguien que potencialmente puede ser su padre espiritual si no lo tiene ahora? Es sencillamente así: a las 2 de la mañana o 3 de la mañana usted tiene una crisis, cualquier tipo de crisis, de salud, o se está peleando con la mujer, o llegó tarde y la mujer no le abre la puerta. ¿A quién llamaría usted a las 2 de la mañana? Bueno, ese es su padre espiritual. Y ese padre va a estar listo para usar una mano y también para usar la otra. Pero no necesariamente tiene que ser el pastor, puede ser uno de los ancianos o alguien que está allí y que es su amigo en el Señor y que usted le respeta y dice: yo no quiero molestar a Fernando, pero esta persona es con la cual yo me puedo sentir, puede ser mi padrino, mi soporte, mi apoyo, mi consejera, mi consejero, puede ser hombre, puede ser mujer. Así que vámonos con esto para la casa, ¿ok? Con este pensamiento. El que no tiene un padre espiritual, búsquelo y respételo. Porque no queremos gente desbandada, desconectada en esta congregación. No queremos ser domingueros. Claro, porque muchos de ustedes dicen: Fernando es mi padre, porque él es el pastor. Sí, pero usted viene aquí a que yo le dé la mamadera con la palabra de Dios, la lechecita aquí, por 40 minutos, 30 minutos. Ya. Y dice: ay, qué bonito, mi padre espiritual, cómo me alimentó. Y con esa mamadera usted pasa toda una semana. Y el sábado ya se está muriendo de hambre. Ay, pero mañana Fernando va a alimentarme con la palabra. Y otra vez la mamadera. Y a veces con leche descremada, que a usted no le gusta. No es la idea. Es una constante relación de amor. Me alegré tanto hoy día porque alguien me dijo: estoy tan contenta, dice, porque me conecté con otra mujer aquí de la iglesia, otra persona, y nos prometimos que todos los días vamos a orar juntas. ¿Y cómo oran? Por teléfono. Estamos en comunión. ¡Qué lindo! Hay que conectarse en la semana, porque esta iglesia va a crecer. Y cuando seamos menos de 1000 y todos digan Fernando el Padre Espiritual, es una mentira. Yo creo que a lo sumo, no sé, pues unos 13 hijos podrá tener uno. Yo tengo 3 nomás y así igual me cuesta. Así que esa es la idea. Busque su padre, su director espiritual, mentor, póngale el nombre que quiera, ¿no? Aquí no somos legalistas para decir mi discipulador o lo que sea, pero que sea alguien con el cual usted pueda pedir consejos, pueda pedir ayuda, que ore por usted y que le corrija con amor.
Pero también los demás, los que ya somos maduros en el Señor, yo le pregunto, ¿cuáles son tus hijos y tus hijas espirituales? Ordenémonos, ¿verdad? Vamos al registro civil y reconozcamos a los guachitos que tenemos por ahí. Es que mira, sí, tal y tal persona, yo como que yo estoy con ella, pero no, oficialice, ya, ponga ahí su nombre. Me voy a hacer cargo de esta persona, la voy a llamar por teléfono, voy a pasar a ver a su casa, voy a orar por ella constantemente, la voy a tener en mi lista de oración, voy a hacer estudio bíblico, la voy a llevar al grupo en casa, voy a hacer esto o aquello, lo voy a procurar su crecimiento espiritual. Así que los maduritos, los viejitos, por no decir los viejitos, preocúpense de eso, de tener gente bajo su cuidado. Así que ahora, al tomar la cena del Señor, haga una reflexión. Yo quiero que se pregunte, y lleve esta pregunta para la casa porque las anoté allí. ¿Soy humilde o soy orgulloso? ¿O soy orgullosa? Es más, no se responda a usted. Yo le voy a pedir que le pregunte a su esposa, no ahora, por favor, no queremos que quede, que no pueda no pasar a tomar la cena del Señor, ¿verdad? Queremos que vengan, peleense en el camino para la casa. Cuando vayan para la casa, díganle, Hani, soy orgulloso yo, pero agárrese del manubrio así para que la respuesta no lo agarre tan fuerte. ¿Soy orgulloso o soy humilde? ¿Cómo me ves tú? Pregúntale a sus hijos, oye, ¿cómo me consideras tú? Y prepárese para la respuesta, porque esa puede ser la respuesta con la cual el Señor le quiere transformar a usted. Pregúntese, ¿recibo yo la corrección? ¿Obedezco a mis pastores? ¿O me comporto según esta cultura que aborrece la autoridad? ¿Vengo a la cumbre a escuchar el consejo de Dios? ¿Vengo a aprender? ¿Vengo a obedecer? ¿O vengo a dar mi opinión? Y a criticar la enseñanza, a criticar las formas y a criticar el sistema. Así que rogamos al Señor, que el Señor, por su Espíritu Santo, te vaya transformando en un humilde seguidor de Jesús.